Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué rico, qué maravilloso de que un día más podamos estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y así que, hermanos, vamos a comenzar el mensaje de hoy. Este mensaje es algo maravilloso. Ya terminamos el mensaje 5 de la semana pasada y estuvimos dando 2 mensajes del mensaje 5 y venimos al bosquejo número 6, y este bosquejo número 6 habla sobre el pastoreo. Por eso en esta mañana, hoy necesitamos que Cristo nos pastoree. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias y te decimos que tú eres todo lo que nosotros deseamos. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Señor, en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa. Señor, porque queremos entrar en tu presencia. Queremos morar en tu persona maravillosa y permanecer ahí. Cuando digo, Señor, permanecer, porque es fácil que podamos salirnos de tu presencia, Señor. Por eso mantenernos en tu atmósfera divina, Señor. Un ambiente donde podamos ser pastoreados y cuidados por ti. Señor Jesús, en esta mañana danos un cielo despejado, donde realmente tú puedas tener esa libertad de poder hablarnos lo que hay en tu corazón. Señor, pastoréanos en esta mañana. Háblanos en cuanto a la necesidad que tenemos de tu rico pastoreo. Señor Jesús, oh, gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, Señor, háblanos, Señor. Enriquécenos, Señor. Satúranos de tu persona maravillosa, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, te pido por cada hermano y cada hermana que esté oyendo esta palabra, para que, Señor, tú puedas suplirte rica y abundantemente. Es maravilloso de que en esta mañana, hermanos y hermanos, podemos entrar en el pastoreo, dice, maravilloso de Cristo en su ministerio celestial, con un propósito para pastorear la iglesia de Dios, como esclavo de Dios, con mira al cumplimiento del sueño de Dios. Dios tenía un sueño, Dios tenía un deseo en su corazón, y ese deseo que había en el corazón de Dios es el que Él quiere imprimir e impregnar en cada uno de nosotros. Él quiere que realmente nosotros lleguemos a ser la expresión y aún más la réplica de lo que Cristo era aquí en la tierra. Él quiere tener muchos Cristos, y eso lo vemos en Juan, cuando el Señor nos habló en cuanto al grano de trigo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, y Él murió, dice, este lleva mucho fruto. Es decir, que hubo una multiplicación de ese grano, y Él vino realmente a pastorearnos y a servirnos. En Marcos nos dice, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. ¿No es esto maravilloso, hermano, de que Él vino a servirnos, de que Él vino a dar su vida con el propósito de rescatarnos, de sacarnos de ese estercolero donde nosotros estábamos metidos, donde realmente no teníamos vida, donde no teníamos esperanza, donde no había ninguna ilusión, todo era fracaso? Señor Jesús, pero Él vino para rescatarnos. También en Lucas dice, sea como el que dirige, como el que sirve, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Maravilloso. Él estuvo aquí entre nosotros como el que sirve. Él no vino a ser servido siendo el rey, Él no vino a ser servido siendo Dios como era, sino Él se despojó de todo lo que Él era, como dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Podéis ver de que el apóstol Pablo deseaba que nosotros tuviésemos el mismo sentir,
la misma mente que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y hay 3 pasajes realmente en Marcos y en Lucas que nos está ayudando a ver de que Cristo nos sirvió en el pasado, cómo nos sigue sirviendo hoy en el presente y cómo nos servirá también en el futuro. En Marcos 10 dice y menciona que el Hijo del Hombre vino para servir a todo. El Señor siempre sirve a todo el que se acerca a Él. El Señor también alimenta a los hambrientos y Él sana a los que están enfermos. Independientemente del tiempo o del lugar, el Señor siempre sirve. Y el servicio más elevado que nos rindió el Señor fue el que Él dio su propia vida en rescate por mucho. Hermanos y hermanas, Él dio su vida para servir al hombre. Y en Lucas nos dice también que trata en cuanto a que Cristo sirve a sus discípulos. Dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Nosotros, hermanos, debemos de recordar que el Señor está entre nosotros para servirnos. Señor Jesús, en Lucas nos dice también que Él está tan lleno de gracia, que cómo puede ser esto posible. Sin embargo, Él nos dijo que nos serviría de nuevo también en el futuro. Yo digo, hermano, ¿alguna vez le hemos pedido al Señor que nos sirva? Algunos hermanos han comentado de que sus oraciones son demasiado frías y que sienten que deben de hacer algo. Oh Señor Jesús, para que nosotros podamos ser avivados, pensamos muchas veces que tenemos que hacer cosas. Pero en esos momentos nosotros deberíamos de recapacitar y deberíamos comprender de que Cristo puede servirnos en cuanto a ese asunto. Y a veces hemos sentido que hemos perdido todo interés, incluso en la Biblia. Señor Jesús, oh, es maravilloso. Y nos preocupamos también qué debemos de hacer al día siguiente. Nosotros deberíamos de comprender al respecto que Cristo también puede servirnos. Maravilloso. Hermanos, qué gloria el Señor realmente nos ha impartido dentro de nosotros. Él nos dijo en Juan, porque la gloria que me diste, Padre, dice, yo les he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno. Al ser uno nosotros nos cuidamos y nos pastoreamos los unos a los otros, que lo que realmente hoy escasea en todo el cristianismo. Pero el Señor está recobrando, Él está recuperando ese deseo que hay en su corazón. Él no se frustró, Él no se desanimó cuando cayó el hombre, cuando el hombre fue lleno en vez de Él mismo. Al comer del árbol de la vida, comió del otro árbol y fue lleno de Satanás, del enemigo de Dios. Y realmente nosotros nos hicimos enemigos y nos sacó de su presencia, de aquel ambiente, de aquella atmósfera divina, de aquel paraíso. Él dijo sacar al hombre de ahí. Ya no podíamos estar en la presencia de Dios porque olíamos, estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero qué bueno de que Cristo vino a recobrar lo suyo, lo que se había perdido. Él vino a recuperar al hombre que fue creado a su imagen y a su semejanza, con el propósito de depositarse dentro de nosotros y podamos ser recobrados para lo que realmente nosotros fuimos diseñados. Como ese guante que fue diseñado y creado a la imagen de la mano, nosotros fuimos diseñados y creados a la imagen de Dios para contener a Dios. Tú puedes meter muchas cosas en un guante. Yo recuerdo cuando era pequeño metía las bolas,
las canicas para jugar, cuando aquellos guantes me los compró mi madre para que no cogiera frío y introdujera mi mano en el guante. Muchas cosas entraron en nosotros, pero qué maravilloso que Cristo vino y nos vació y nos limpió, y ese guante que no tenía vida entró dentro de nosotros, y realmente ahora Dios nos está empapando y saturándonos de Él. Estuvimos compartiendo 2 mensajes en estas 2 semanas anteriores del bosquejo número 5, que se titulaba de esta manera: mira, nuestra necesidad de andar en novedad de vida, servir en la novedad del Espíritu y ser renovado en nuestro hombre interior día a día. Eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos renovados y que seamos realmente conformados a todo lo que Cristo es. Entonces, una vez que nosotros hemos visto esto y nos hemos abierto al Señor y le hemos dicho al Señor: Señor, yo quiero andar en novedad de vida. Señor, yo quiero servir en la novedad del Espíritu. Y yo quiero ser renovado en mi hombre interior de día en día. Es cuando el Señor, entramos al bosquejo número 6, que nos dice entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo en su ministerio celestial. Él está ejerciendo ahora su ministerio celestial por medio de nosotros, porque nosotros estamos llevando a cabo ese ministerio celestial aquí en la tierra, siendo la expresión y la réplica de Cristo por medio del pastoreo maravilloso de Cristo en su ministerio celestial, para pastorear la iglesia de Dios como esclavo de Dios, con mira al cumplimiento del sueño de Dios. Dios tiene un sueño, que es el sueño que tuvo también Jacob, que él soñó de que había una escalera que se apoyaba en la tierra, pero llegaba al filo de los cielos, y él soñó y vio a ángeles descender y ascender. Y eso lo podemos ver también en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el versículo 51, él, cuando empezó a tener comunión con Natanael, él le dijo: de aquí en adelante verá el cielo abierto. ¿Y qué? Y una escalera que asciende y desciende. Es decir, esa escalera es Cristo, que está ascendiendo y descendiendo en nosotros. Maravilloso. Así que ahora necesitamos ser pastoreados. Este bosquejo fue dado para hermanos que eran ancianos y responsables en la iglesia. Pero yo digo, hermano, cada uno de nosotros debemos de ser esos pastores, pastoreándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, porque el amor de Cristo ha sido derramado en cada uno de nosotros por medio del Espíritu que nos fue dado. Y entonces yo voy a leer algunos versículos que dice, en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo dice: sirviendo al Señor como esclavo con toda humildad, dice, y con lágrimas y pruebas que me han venido por las confabulaciones de los judíos, y como nada de que os pudiera aprovechar, dice, rehuir y anunciaros, dice, públicamente y de casa en casa, este rico evangelio. Pablo derramaba lágrimas, pero lo vamos a ver más adelante. Él llegó a ser un verdadero pastor que cuidaba y pastoreaba al rebaño de Dios. Y eso es maravilloso. Señor Jesús, en Primera de Pedro dice, porque vosotros éramos, hermanos, ya no. Cristo, como el buen pastor, nos está pastoreando, nos está cuidando, y la iglesia tiene la responsabilidad de cada miembro pastorearnos los unos a los otros. Dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Dice, habéis vuelto, maravilloso, al pastor, dice, y guardián de vuestras almas.
¿Quién es nuestro pastor? ¿Quién es nuestro guía? ¿Quién es el guardián de nuestras almas? Es Cristo mismo, a través de nosotros, a través de los santos, pastoreando, cuidando y pastoreándonos uno a otro. Dice, ¿quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, en el cual puso su Señor, dice, sobre su casa, para que les dé el alimento a su debido tiempo? Señor Jesús dice, bienaventurado aquel esclavo cuando su Señor venga y le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que podemos tener este rico bosquejo que los hermanos pudieron liberar. Y este fue dado en otoño del 2021, en octubre. Maravilloso. Y estamos aquí repitiendo. Oh, somos los repetidores, porque hoy no hay nada nuevo. Ya está todo hablado, ya está todo escrito. Solo tenemos que disfrutarlo, hermano. Entonces vamos a entrar en el punto Romano 1, que dice, necesitamos entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo. En su ministerio celestial, dice, al disfrutar y ministrar a otro, con mira que podamos ser aquellos que pastoreamos la iglesia de Dios como esclavo de Dios, con mira al cumplimiento y al deseo, el sueño de Dios, es decir, el propósito eterno de Dios. Nosotros vamos a leer otra vez de nuevo aquí Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 20, 20, 19. Y el apóstol Pablo dice, yo estaba, dice, sirviendo al Señor como esclavo, con toda humildad. Dice, y con lágrimas. ¿No es esto maravilloso, hermano? ¿Estamos nosotros pastoreando con lágrimas, cuidando a los santos? ¿O lo estamos criticando? ¿O lo miramos con malos ojos? ¿O vemos sus defectos? Nosotros tenemos que ver a cada hermano y a cada hermana como si estuviésemos viendo a Cristo mismo. Oh, pero el apóstol Pablo dice que él estaba pastoreando con toda humildad, con lágrimas. Dice, y prueba que me han venido, dice, por las confabulaciones de los judíos. Es decir, los perseguían, lo maltrataban. Y el 20 dice, y como nada de lo que os pudiera aprovechar. Él sabía que él tenía mucho, pero él veía que él era muy aprovechable para ello. Dice, os pudiera aprovechar, rehuir. Él no rehuyó. Él nos anunció, dice, y enseñaros públicamente, escucha, y de casa en casa. Así que dice el versículo 28, así que, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, no diga, esta es mi iglesia, Dios me ha puesto aquí Dios te ha puesto ahí para servir y pastorear a los santos, para no enseñorearte de ellos, ni nada, sino que nos cuidemos, porque ya veremos como el Señor Jesús, Él dijo, porque todos vosotros sois hermanos, y no permitáis de que nadie os llame maestro, pastor. Hermano, si usted se siente bien cuando le llaman pastor, cuidado. Realmente nosotros no nos tiene que gustar el que nos llamen pastor, sino que realmente en función y en la práctica estamos pastoreando. No necesitamos ningún cartel ni ningún título que nos diga usted es esto. Usted es un esclavo
Y como dijo el Señor, todos vosotros sois hermanos, porque un pastor hay verdaderamente. El Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Los demás son asalariados. Él llegó, cogió a aquel de la cuneta, el buen samaritano, que era Cristo, lo vendó, lo limpió, lo desinfectó, lo cargó y lo llevó al mesón, a la iglesia. Y aún él depositó allí el dinero de lo que iba a gastar. Es decir, que usted ni yo ponemos nada. Nosotros somos simplemente esos canales, esa vía que Dios necesita para que tú y yo nos cuidemos los unos a los otros y nos pastoreemos por medio del pastoreo y por medio, como dice Pablo en 2 de Corintios, por medio de la consolación por la cual nosotros fuimos consolados. El capítulo 20-31 sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, en Hechos de los Apóstoles, dice, por tanto, dice, velad, acordándoos que durante 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. ¿Qué te parece? ¿No es esto maravilloso? ¿No es este ministerio celestial de Cristo funcionando, impartiéndose, viviendo la realidad en el apóstol Pablo? Os leo otra vez este versículo. Dice, por tanto, velad, acordando que durante 3 años, de noche y de día, yo no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros, por casa en casa. ¿No es esto maravilloso? En Romanos, capítulo 1, dice, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, dice, apartado para el Evangelio de Dios, dice, por el Evangelio de Dios, para el Evangelio de Dios. ¿No es esto maravilloso? Gálatas dice, 6:17, de aquí en adelante, dijo el apóstol Pablo, porque estaba siendo muy criticado, estaba siendo muy turbado, y dice, así que de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo y traigo en mi carne, en mi cuerpo, dice, las marcas de Jesús. Santos, hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Esto es algo glorioso. Nosotros necesitamos entrar en esta realidad. En Marcos dice, y entonces apareció una nube que los cubrió. Dice, los cubrió. Eso cuando estaba en el monte de la transfiguración. Vino una nube y los cubrió. Una luz resplandeciente total. Dice, y vino de la nube una voz, escucha, y dijo, este es mi Hijo el amado, a él oí. A él oí. Y dice el versículo, dice, y de pronto al mirar alrededor no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. ¿Por qué? Porque era cuando ellos vieron esa revelación que vio allí en el monte, vieron a Jesús, vieron, dice, con Elías y a Moisés. Elías que representaba a los profetas y Moisés que representaba la ley y los profetas y la realidad que era Cristo. Entonces quisieron hacer 3 enramadas, quisieron igualar realmente a Moisés y a Elías con Jesús. Pero dice que vino una nube, una luz que les resplandeció por completo. Vieron la gloria de Dios y escucharon una voz que decía, este es mi Hijo el amado, a él oí. Y dice que de pronto cuando levantaron las cabezas y vieron alrededor, a nadie vieron, solo a Jesús. Así que hermanos y hermanas, ojalá nosotros seamos aquellos que solo vemos a Jesús. No ve a tu gigante espiritual, al que está alrededor tuya, a este. No
obedecemos ningún hombre, sino realmente a Dios. Dice aquí en Efesios el apóstol Pablo, siempre mencionamos mucho al apóstol Pablo porque era una réplica, era un modelo de vida aquí en la tierra. Y dice el capítulo 3, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Maravilloso. La letra A del bosquejo punto romano 1 dice, el sueño de Dios es el sueño de su propósito eterno. Es decir, el propósito eterno, el plan de Dios, que era un sueño. Dice que era su propósito eterno por tener la realidad de Betel, la casa de Dios, que es la morada mutua de Dios y el hombre en este universo. Dios está haciendo una sola cosa. Él está edificando su habitación eterna. ¿Para qué está edificando su habitación eterna? Para su expresión eterna. Maravilloso. Qué maravilloso de que hoy nosotros estamos llegando a ser la habitación de Dios. En Efesios Pablo dice, a fin de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios está haciéndonos la morada de Dios, la casa de Dios. En Génesis 28 podemos ver un cuadro aquí de lo que vio Jacob en el capítulo 28 de Génesis. Dice, y entonces llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol ya se había puesto. Y dice, y tomó una de las piedras del lugar, y la cual la puso debajo de su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Y el 28:12 dice, y soñó. ¡Oh, qué maravilloso! Él llegó a tener el sueño de Dios. Nosotros podemos tener hoy el sueño de Dios. Dice, y soñó de que había una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Dice que el extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Oh, y el 16 dice, y entonces Jacob despertó del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Te imaginas? Hoy la iglesia es la casa de Dios, es el sueño de Dios. ¿Te imaginas que despertemos? Oh, esta es la casa de Dios. La iglesia no es una organización, la iglesia no es una denominación. Por eso no puede haber divisiones entre los hermanos, no puede haber muchas denominaciones y muchos grupos y muchos nombres. La iglesia es el sueño de Dios, la casa del Dios viviente. Maravilloso. El 17, entonces Jacob, que eso es lo que deberíamos de tener nosotros, dice, entonces tuvo miedo. Hermano, necesitamos tener miedo de este asunto. Claro, miedo en el buen sentido, de que no podamos andar, ni hablar, ni vivir, ni tratar a los santos de cualquier manera. Necesitamos pastorearnos. Dice, y tuvo miedo y dijo, oh, cuán asombroso es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios. Y como la casa de Dios es la puerta del cielo, la iglesia es la puerta del cielo. Hermano, por eso Jesús le dijo a Natanael, aquí en adelante verá el cielo abierto. El cielo abierto, la puerta abierta. La iglesia es la puerta abierta. Y el 18 dice, entonces se levantó Jacob muy de mañana y tomó aquella piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como columna y derramó aceite sobre aquella piedra y llamó a aquel lugar el nombre Betel, porque aquel era el nombre de la ciudad anteriormente. Señor Jesús, por eso en Mateo, el 16-18, el apóstol Pedro, con la respuesta que le dio a Jesús, el Señor Jesús en el versículo 18 pudo decir, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta ¿qué? Roca. Otra vez vemos aquí la piedra. Esa piedra es la iglesia. Es la casa del Dios viviente, es Cristo mismo.
Dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso en Juan, capítulo 14, 23, dice que le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te imaginas? Nosotros somos la morada de él. Por eso en el capítulo 5, capítulo 15 del versículo 5, el Señor le dijo, yo soy la vid, digamos la casa, yo soy la iglesia, y vosotros sois los pámpanos que habéis sido injertados en esta principal piedra del ángulo, en esta roca que él iba a edificar su iglesia. Nosotros fuimos injertados en el buen olivo, como esa rama. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Soy los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque hermanos y hermanas, separados de él, nada podemos hacer. Maravilloso. Por eso en Apocalipsis, capítulo 21:3, dijo, y oí una gran voz que salía del trono, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él fijará tabernáculo con ellos, y ellos serán su pueblo, y ellos mismos estará con ellos y será su Dios. Maravilloso. Esto necesitamos realmente seguir adelante. La letra B dice, Cristo como el Salvador esclavo no vino para ser servido, sino él vino para servir, y como el buen pastor de las ovejas, él nos sirvió. Nos sirvió en el pasado, nos sigue sirviendo en el presente y nos seguirá sirviendo en el futuro. Maravilloso, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, me he pasado, pero voy a leer después otra vez este punto B, pero tenemos que hacer un paro y para que escuchéis esta canción que tengo aquí preparada para que la disfrutéis. Y ahora seguimos y hacemos un descanso. Hasta pronto. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4
con número, @gmail.com, evida4 con número, @gmail.com. También tenemos WhatsApp, 637 87 99 66, 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso, estamos aquí de nuevo, qué rica canción la que habéis escuchado, de verdad qué himno, en este nombre tan glorioso. Oh Jesús, tú nos albergaste, qué maravilloso de que nosotros hoy estamos en el corazón de Dios, porque la iglesia es el deseo del corazón de Dios, es el sueño de Dios, como hemos estado compartiendo. Así que, hermano, qué bueno de que en esta mañana podamos estar compartiendo sobre el pastoreo de Dios. Dios nos está pastoreando. Olvídate de otra cosa. Cristo es realmente el verdadero pastor. Espero que ninguno pastores se ofendan, porque no estoy hablando mal de los pastores, sino que ellos deberían de saber y ver que el verdadero pastor es Cristo. Nosotros simplemente somos canales, aquellos que, como aquel que dice que vigilan, pero no controla, que suministran, pero no realmente controla a los santos. Por eso en Efesios habla de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro, dice, para pastorear, para cuidar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, es para perfeccionar, para cuidar y para instruirnos. Oh, qué maravilloso. Por eso realmente en Primera de Pedro después de haber sido pastoreado, que ya lo veremos, él pudo decir, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, éramos ovejas descarriadas, pero ahora dice, habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y cuando, hermano, aparezca el príncipe de los pastores, dice, vosotros entonces recibiréis la corona inmarcesible de gloria, hermano. Pedro realmente, después de que él rechazó al Señor 3 veces y todo eso, pero eso es nuestra vida natural, eso nosotros no fuera ocurrido igual. Por eso él, cuando resucitó y María Magdalena fue a tocarlo y dice, no me toque, porque todavía no he subido al Padre, él le pudo decir a María, ve y dile a mis hermanos. Oh, que me encanta esta palabra, mis hermanos. Escucha cómo Dios, en resurrección Cristo, él pudo decir, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Dice, ve y dile a mis hermanos, y escucha esta palabra, y a Pedro. Él aún pastoreaba a Pedro, él tenía en su corazón a Pedro. Señor Jesús, Pedro recibió una profunda impresión con la comisión de pastorear las ovejas del Señor, al grado, dice que aún Pedro le dijo a los creyentes que ellos eran como ovejas descarriadas, pero que habían vuelto al pastor y guardián, que es Cristo, dice al pastor de vuestras almas. El pastoreo de Cristo en su rebaño, esto incluye también el cuidado de las cosas exteriores y también por su ser interior, las almas. Él cuida siempre con lo relacionado a sus almas, al velar por sus almas. Cristo hoy realmente Él mora en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo, pero Él también está velando y observando la comisión y la situación
de nuestro ser interior. Él nos pastorea al cuidar, dice, del bienestar de nuestro ser interior y al velar por la condición de nuestra alma, que es nuestra verdadera persona. Y Pedro le exhortó a los ancianos, dice, pastorear el rebaño de Dios, dice, que estaba entre ellos, para que cuando apareciera el príncipe de los pastores, ellos, los ancianos, dice, los ancianos fieles, recibiera la corona inmarcesible de gloria. Esto es maravilloso. Como el Señor desea que nosotros seamos esas personas que fluye realmente Cristo mismo en nosotros. Voy a buscar donde nos quedamos. Aquí estamos ya. Estábamos en la letra B del punto romano 1. Maravilloso. Y esto tiene todavía muchos puntos romanos y muchas partes. Pero nosotros no tenemos prisa. Lo que queremos es profundizar en el rico pastoreo que Dios quiere tener en nosotros y entre nosotros, para que realmente la gente pueda creer, como dijo en el capítulo 17, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste yo les he dado a ellos, para que ellos sean ¿qué? Cada uno haciendo su obrita por donde quiera, cada uno queriendo hacer esto, yo tengo el don este, yo tengo el ministerio este, yo tengo... Oh Señor Jesús, realmente dice, la gloria que me distes, la gloria, esa gloria es la que realmente nos hace uno y nos hace desaparecer a cada uno de nosotros para que sea Cristo en cada uno de nosotros. Bueno, voy a leer otra vez el punto que nos quedamos en la letra B que dijo. Dice, Cristo como Salvador, esclavo, Él no vino para ser servido, sino para servir. Y como el gran pastor de las ovejas, Él, dice, nos sirvió en el pasado, nos sigue sirviendo en el presente y nos seguirá sirviendo en el futuro. Maravilloso. En Marcos 10:45 dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué crees tú que tú eres, hermano o hermana? Mira lo que era Cristo, Dios hecho hombre. Él vino no para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate, por mucho. Dice también ahora en Lucas 22, dice, mas así, no vosotros, dice, sea el mayor entre vosotros como el que más joven. Dice, y el que dirige como el que sirve. Como el que sirve. El 22-27 dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se reclina en la mesa o el que sirve? Y dice el Señor, no es el que se reclina en la mesa, como diciendo, los criados están fuera de la mesa, están de pie sirviendo, y vosotros estáis reclinados sobre la mesa. ¿Quién es mayor? El que está reclinado sobre la mesa y el que está allí comiendo y está siendo servido. Dice, el que sirve, dice, no es el que se reclina en la mesa, y escucha lo que dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros seamos esa réplica del Señor aquí en la tierra. Por eso estos mensajes fueron dados para hermanos ancianos y pastores, pero esto hoy es para la iglesia. Hoy cada uno de nosotros necesitamos cuidar y ser aquellos que sirven al Señor. En el capítulo 12:37 dice, bienaventurado de Lucas, aquellos esclavos
cual el Señor cuando Él venga los halle velando. Dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará, dice, que se recline a la mesa y vendrá a servirle. Maravilloso. Y vendrá a servirle. Dice aquí también, Hebreos 13:20, dice, ahora bien, el Dios que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, escucha, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, dice el Apocalipsis también, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, realmente enjugará nuestras lágrimas. Oh Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor, tú eres todo lo que hoy la iglesia necesita y desea. Muchos pastores que realmente cuiden y nos cuidemos los unos a los otros. En Génesis 48:15 Jacob dice, y bendijo a José y le dijo, el Dios cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta este día. ¿No es maravilloso esto? Esto pudo decirle a José cuando bendijo a José, el Dios que me ha pastoreado, que me ha cuidado toda la vida, el Dios de mi padre Abraham, mi padre Isaac. Oh Señor Jesús, maravilloso. La letra C del punto Romano 1 dice, siempre, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos la necesidad, dice que podemos acudir al Señor y permitir que Él nos sirva a fin de que Él pueda servir a otro por medio de nosotros, como el Espíritu vivificante, el Salvador esclavo, está pastoreando a otro por medio de nosotros, a Él mismo impartirse como vida en nosotros, a fin de que nosotros podamos llegar a ser ese canal para que ese imparta, dice, como vida a otro. Es decir, nosotros necesitamos ser esos canales donde Él quiere fluir, Él quiere impartirse a otro, pero nosotros primero tenemos que estar abiertos a que Él se imparta y se forje y nos empape de todo lo que Él es, para que todo lo que nos rodea, nosotros podamos ser esos canales que Dios utilice para vivificar e impartir la vida a otros. En Mateo 26:13 dijo el Señor, de cierto os digo que donde quiera que se proclame este evangelio en todo el mundo, escucha, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y eso fue cuando lo enjugó con ese perfume de nardo puro. Dice que le enjuagó los pies y la cabeza. Y ahí fue cuando Judas, él dijo que ese perfume se podía haber vendido. Dice, sí, a los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no. Así que esto se ha guardado para mi sepultura. Él ya estaba siendo preparado para ser sepultado. En Juan 13:12 dice, así que después de que les hubo lavado los pies, dice que tomó su manto y volvió a reclinarse a la mesa y le dijo a sus discípulos allí hablando, teniendo comunión con ellos. Él lo estaba pastoreando, Él lo estaba perfeccionando, Él lo estaba equipando, Él lo estaba preparando a cada uno de ellos para que realmente llegase a ser la réplica de lo que Él era, para poder seguir fluyendo
en su ministerio celestial, pastoreando por medio de nosotros. Y él le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? El 13:13, no voy a ir mencionando los versículos, voy a ir leyendo. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decir bien, porque lo soy. 14. Si yo pues, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros los pies los unos a los otros. Los unos a los otros y los otros a los unos. Oh, esto es maravilloso, hermano. Señor Jesús, hay muchos predicadores pegando voces, ay, esto y lo otro y aquello y para acá y para allá y esto. Hermano, Dios lo que quiere es que nosotros lleguemos a ser Cristo mismo. Señor, ¿sabe que Moisés llegó a ser la boca de Dios? Dios hablaba en Moisés. Él era el oráculo, el hablar de Dios. Dios quiere y desea que cada uno de sus hijos seamos. Porque dice, porque soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ahí no te menciona título, ni persona, ni nada. Cada uno de nosotros, el deseo de Dios desde un principio es que todos fuésemos reyes y sacerdotes. Pero el pueblo de Dios, que eran pecaminosos, que eran desobedientes, ellos pidieron un rey como las demás naciones. Por eso hoy hay tantos líderes y tantos de estos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no obedece a Dios y necesitan a estas personas. Y el Señor le dijo a Samuel, vale, no te preocupes, no llores, tranquilo, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. ¿Te das cuenta? Aún, hermano, usted que sea responsable en una iglesia, no se enseñoree, con toda humildad y mansedumbre. Si no tiene esa humildad y no tiene ese corazón, apártate y deja que otro, puede ser que tú estés reemplazando la cabeza de Cristo. Después, al final de este bosquejo, vamos a ver todo eso. También cómo nosotros tenemos que dejar que sea Cristo el que trabaje y funcione a través de los hermanos. Y nosotros solamente seamos esos vigilantes, como ese pastor, con el cayado, trayendo a la oveja a su rebaño, y no se descarríe con mansedumbre. Sigo. Capítulo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el esclavo no es mayor que su señor, ni el enviado que el que le envió. Es decir, no es mayor. Sigue el 17, hermanos y hermana, dice el 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hacéis. Yo estoy seguro que este mensaje lo van a escuchar muchos hermanos y hermanos, y aún a lo mejor líderes, pero por favor, no diga nada, no estoy haciendo nada en contra, solamente mi deseo, mi desesperación, mi intención es presentar a las personas a Cristo, en Cristo, sobre Cristo y para Cristo. De verdad, no hay otro deseo, como aquel monte de la transfiguración. Miraron alrededor buscando a ver a quién mirar, pero dice que solo a Jesús vieron y oyeron una voz, este es mi Hijo, el amado, a él oí. Hay un ejemplo que pone también después aquí, que muchas veces, a lo mejor cuando un joven se va a echar novia o con quien se va a casar, pues muchas veces somos muy ligeros a aconsejarle con quién se tiene que casar y si está bien. Usted no tiene que decir nada. Usted tiene que llevar al hermano al Señor y que el Señor tenga comunión con el hermano y que realmente el Señor le va a guiar, que hermana,
o qué hermano él tiene que poner sus ojos, de verdad. No reemplacemos la función del Señor. Él dijo, yo edificaré mí. No es tuyo, no es mío. El 16 dice, el 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero mira con qué ternura el Señor Jesús dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que hermanos y hermanas, no cortemos el fluir de esta abundancia de vida. Muchas veces decimos, mira qué cosa, ya el Señor tratará con él. Hermano, no digas eso. Gocémonos con ese hermano joven que está disfrutando, ese niño que se está riendo y está tan feliz y tan gozoso. Nosotros necesitamos cogerlo y abrazarlo y reír con él y llorar con él. 15:45 dice en 1 Corintios, dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros, escucha, competentes. Dios quiere hacernos ministros competentes del nuevo pacto. Ministros, pero no de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué dice? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuántos hermanos hemos matado y hermanas con nuestro vocabulario, con nuestra ira, con nuestra contienda, con nuestra ambición? ¿Cuántos codazos hemos pegado para que nosotros podamos ser el primero y salgamos en la foto en primera línea? Señor Jesús, entro en la letra D. Nuestro servicio al Señor en el tiempo, escucha lo que dice, es una preparación para nuestro servicio a Él en la próxima era y en la eternidad. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús, capítulo 25-21, dice, su Señor le dijo, bien hecho, esclavo bueno y fiel. Dios quiere que seamos esos esclavos buenos y fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice, entra en el gozo de tu Señor. Oh Señor Jesús, en Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, dice, estará en ella, y sus esclavos le servirá, Punto número 1 de aquí de la letra D dice, nuestra utilidad ante Dios es el resultado de nuestra mezcla con Él. Dice que a la medida en que nosotros es la medida de nuestra utilidad ante Él. Si la medida que nosotros tengamos es con la medida realmente que vamos a ser útil para Él. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Crece con el crecimiento de Dios. Dice, ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, dice, en virtud de la sangre del pacto eterno, el buen pastor maravilloso. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros realiza
tanto el querer como el hacer por su beneplácito. El beneplácito de Dios. 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas, escucha, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice el 9, para ser hallado en Él y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Maravilloso, me encantan estos versículos. Y eso es porque muchos pastores y maestros y todo se estaban realmente enseñoreándose. Y dice el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Maravilloso. ¿No es esto maravilloso? Y si alguno tiene de qué gloriarse, yo más que todos vosotros. Mira, yo era esto y lo otro, pero es cuando ahora ha dicho, y yo lo tengo todo por basura. Realmente él era del linaje de Israel, él era hebreo de hebreo, él era de la tribu de Benjamín, él fue circuncidado a los 8 días, él era en cuanto a la ley, él era fariseo, él era irreprensible, él era perseguidor de la iglesia, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Dice que la había tirado como pérdida. Bueno, continúo. Entro en el punto número 2 de la letra D. Dice, del punto Romano 1. La única meta de Dios en el tiempo dice que consiste en que Él mismo quiere impartirse en nosotros día a día, a fin de que seamos mezclados plenamente con Él. Y todo nuestro servicio es un asunto de que Dios entre en nosotros, escucha, y salga de nosotros. Entre haciendo morada, imprimiéndose en nosotros, forjándose en nosotros, pero para que ahora salga, digamos, Él mismo saliendo, fluyendo por este canal para pastorear a otro. Y como dijo, yo edificaré. ¿Cuándo y cómo? A través de nosotros. Maravilloso. Hay aquí unos versículos, Juan 7:37. Estos son unos versículos muy reveladores. ¡Qué pastoreo! El Señor Jesús, cuando se levantó al decir estas palabras, fue porque Él estaba allí en la fiesta de los tabernáculos. Si lee los versículos anteriores, lo podrá ver. Dice que Él estaba en la fiesta de los tabernáculos. Allí bebían, allí disfrutaban, allí comían y bebían. Pero ¿cómo vería Jesús a toda aquella gente en las fiestas de los tabernáculos? La veían aburrida, hastiado, desesperado, amargado. Estaban hechos polvo después de una fiesta, porque realmente el Señor, al ver todo aquello, dice, y levantando Señor Jesús, levantándose en el día de la fiesta de los tabernáculos. Me lo leo en el versículo 37. En el versículo 7:37. En el último, dice, en el último, porque es que estaban ya acabados. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dice que Él alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, venga a mí y beba. El 38 dice, y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida, ríos de agua viva. El 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún todavía no había el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Claro, es que una vez que Él fue a la cruz y fue glorificado, fue resucitado, porque Él no fue a morir, sino fue a resucitar,
y resucitar, sino Él fue glorificado. Muchas veces decimos, y la muerte y la resurrección fue la glorificación de Dios, de Cristo mismo. Él fue allí y resucitó. La muerte no pudo retenerlo y fue glorificado y llegó a ser el Espíritu vivificante, que lo hemos leído antes en 1 Corintios 15:45, dice: así como está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, mas el postrer Adán llegó a ser, no era, pero llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros y ser esos ríos de agua de vida, como dice aquí. Leo también 2 Corintios. El apóstol Pablo, una vez que ese Espíritu viene dentro de nosotros, él dijo a los corintios, dice 3:2, dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo redactadas por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Maravilloso. Dice también otro versículo aquí, 2 Corintios, el cual asimismo nos hizo, lo hemos leído antes, ministros competentes del nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu que ha sido derramado dentro de nosotros, como esos ríos de agua de vida, dice, vivifica. Maravilloso. Dice el capítulo 3. Estos versículos son muy ricos, son muy animantes. Me he pasado algunos minutos. Leo ya estos versículos. Dice 2:16, dice: pero si su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Si su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Sigue el versículo. Dice: mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, escucha, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Señor Jesús, me paro aquí, hermanos y hermanas. Es maravilloso de que en esta mañana hemos podido nosotros disfrutar de este rico mensaje en cuanto al pastoreo. Seguimos compartiendo y seguimos orando unos por otros, y por favor, oren por mí para seguir liberando esta palabra y que muchos puedan escucharla por las emisoras de radio, por Facebook, por donde esté, en YouTube y todo esto. Ahí va a estar esta palabra. Así que el Señor os siga fortaleciendo, os siga alumbrando y que realmente siga el Señor haciendo su hogar en vuestros corazones. Amén.